Muy buenas noches para todos, compañeros. Nuevamente por este medio, su coordinador David San Miguel. Bueno, vamos a esperar unos 8 minuticos. A las 7:10 daremos inicio a nuestra jornada académica número 8. Y bueno, mientras se siguen conectando el resto. Disculpen, compañeros. Compañeros, como les venía comentando, 8 minuticos, empezamos a las 7:10, nuestra jornada académica número 8. Nuevamente les recuerdo, finalizamos clases con la jornada número 10 el día martes 22 de julio. Bueno, compañeros, mientras se están conectando resto de compañeros de integrantes, por favor, bueno, un breve saludo para ir viendo quién está conectado, quién está activo. Saludos, Maribel Barraza. Un saludo muy especial para todos de Cartagena. Saludos a todos. Buenas noches a todos desde Medellín, Paula Pavón. Bueno, yo estoy conectado desde la ciudad de Valledupar, mi ciudad de origen, para las personas que de pronto tienen esa duda. A ver, ¿quién más veo por aquí conectado? Álvaro Garzón, muy buenas noches. Ana Milena también, muy buenas noches, señorita. Andrés Martínez, buenas noches. Yulisa Franco, muy buenas noches, igual que Wilson Millán. Bueno, y les estuve dejando nuevamente lo que fue material de estudio y clase grabadas en el grupo académico, ya que algunos me lo estuvieron solicitando nuevamente. Usuario de chat, no me aparece con nombre, muy buenas noches. Guillermo, muy buenas noches, señor Guillermo. Javier Corredor, muy buenas noches desde Cúcuta, saludos. Ernesto Ramón Taleno, muy buenas noches, señor Ernesto. A ver quién más está conectado por aquí. Jenwis Martínez, saludos. Aquí no que HP, saludos. Ignacio Oñoro Jiménez, saludos. Muy buenas noches, señor Mario Cajina. Maribel, saludos. Javier Corredor, saludos. Luis José Castro Jerez, saludos. Al igual que la señora Marta Lucía. Bueno, ya estamos a 5 minutos de iniciar. María Lucía, hola, muy buenas noches, compañeros. Saludos, Marta Lucía. Bueno, recordándoles nuevamente para las personas que me preguntaron referente al aporte administrativo, ya saben, hay plazo estipulado para el día martes 22 de julio que finalizamos con la jornada académica número 10 de este diplomado en formulación y gestión de proyectos, para que se vayan programando aquellas personas que han hecho acuerdos de pago o que están pendientes por hacer su aporte administrativo. Claro está que que se han comunicado conmigo y han solicitado ese pequeño plazo. Y también pues para el público en general, de igual forma, pues ya varias personas han hecho soporte administrativo el día de hoy, pues están poniendo al día también con clases grabadas y material de estudio, ya que están tomando el diplomado de manera sincrónica. A ver, Aura H, saludos. Simesec SAS, saludos. Filiberto Brito, saludos, señor Filiberto. Henry Navas, a ver, ¿quién más? Bueno, ustedes los había saludado. Andrés Martínez. Morales, saludos. Paula Pavón, muy buenas noches. Rafael Cruz. Wilson Millán, Yolanda.
Julisa Franco, saludos. Lucía Mendizabal, saludos, Lucía. ¿Desde qué lugar te comunicas? ¿De qué país o ciudad de Colombia? Hola, Yulisa. Francisco García, desde Valledupar, Colombia. Saludos, señor Francisco. Yo también soy de la ciudad de Valledupar. Somos vallenatos. Sí, señor, qué bueno, muy bien. Bueno, ya 2 minuticos para iniciar. ¿Quién más por aquí? Saludos, señor Otto Eduardo Fuentes, desde Guatemala. Saludos. Desde Guatemala, municipio de Fraijanés, Lucía Mendizabal. Saludos, señora Lucía. Bueno, sigo esperando, pues, al igual que en los otros diplomados que he dictado, en estos temas administrativos que están siendo nuevos, espero seguir teniendo personas conectadas de diferentes países latinoaméricos, sí, latinoamericanos. Entonces, pues, muy enriquecedor para mí saber que llegamos hasta ese tipo de países, personas, pues, desde el exterior que hacen todo lo posible por certificarse, capacitarse con nosotros de una manera segura. En los otros diplomados que he dictado he tenido bastante participación de Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, Costa Rica. Siempre son países latinoamericanos con iniciativa, pues, de capacitación y formación. A ver qué más veo por aquí. Bueno, ya he ingresado a varios para poder ir dando inicio. Alguno que esté nuevo. Joana Cero, saludos, señora Joana. Javier Corredor, Lucía Mendizabal, Luis José Castro, saludos. Mar Berro, saludos, señor Mar. Bueno, compañeros, ya no les quito más tiempo en la bienvenida. Ya, pues, considero que es momento de ir iniciando nuestra jornada número 8 en este diplomado de formulación y gestión de proyectos. Doctor Ricardo, por favor, me confirma para ir dando inicio a nuestra octava jornada académica, por favor. Hola David, buenas noches para ti y para todos los asistentes al diplomado del día de hoy. Aquí estamos atentos, ya entonces damos inicio, entiendo David. Bien, bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Quisiera validar si ya están viendo la presentación. ¿Me podrían confirmar, por favor? Vía chat. Bueno, perfecto, muy bien. Un saludo muy especial para todos. Ya, pues David los saludó, pero cuenten también con mi saludo muy especial. Eh, Les agradecemos enormemente su participación activa y de manera sincrónica en este curso, en este diplomado. Bueno, vamos a iniciar entonces con, muchas gracias Maribel, saludo muy especial. Vamos a iniciar entonces con la estructura de desglose del trabajo. Una vez visto ayer el árbol de objetivos, miremos rápidamente la temática del día de ayer. Vamos a devolvernos rápidamente aquí y vamos a ver. Bueno, ayer terminamos
hacer la estructura y la reacción de las causas y vimos un par de ejemplos, ¿no? Sobre todo eso, vimos unos ejemplos donde se establecían muy bien estas causas y empezamos a ver todo el árbol de objetivos. Entonces vimos cuáles eran las entradas, la metodología para elaborar el árbol de objetivos, hablamos al respecto de cómo se debían estructurar esos objetivos. eh, Vimos unos ejemplos de cómo partíamos del árbol de problemas y llegábamos a nuestro árbol de objetivos. Desde el propósito, decíamos que, y es muy importante retomar desde ahí, que nuestro propósito atiende el problema central, es lo que normalmente nosotros ya llamaríamos como el objetivo central o el objetivo general. Luego vienen las causas que se convierten en componentes, en medios, en objetivos específicos. Y finalmente los efectos que nos ayudan a encontrar el fin esperado. Que hay algo que es muy importante y es que el propósito y el fin son uno solo. Los objetivos específicos o los medios o los componentes sí son varios. Entonces allí cuando estamos trabajando ya en la reacción y en la estructuración de nuestra matriz de marco lógico, pues lo vamos a identificar. Todavía no vamos a llegar a la matriz de marco lógico, eso es probable que alcancemos el día de hoy o si no el día lunes a mirar ya lo que es la matriz de marco lógico y empezar a hacer todo el ejercicio de entender ahora sí nuestra matriz de marco lógico, una vez hemos adelantado todo el proceso, desde nuestro análisis del contexto, nuestra elaboración de árbol de problemas y nuestra elaboración de árbol de objetivos. Bueno, entonces aquí vimos unos ejemplos de la definición, cómo se redacta, vimos el ejercicio también de cómo partíamos del árbol de problemas hasta llegar al árbol de objetivos y hacíamos algunos ejemplos, ¿no? A partir de esta diapositiva que estamos viendo, hacíamos la revisión en términos de reacción de nuestro árbol de problemas y paso seguido hacíamos nuestra verificación a ver cómo quedaría bien diseñado o estructurado nuestro árbol de objetivos a partir de la teoría vista. Luego vimos esta diapositiva, que fue la última que vimos en clase, donde hacíamos el análisis del propósito, del fin y de uno de los objetivos. Ahí terminamos nuestra clase, que era pues con base también en este árbol de objetivos que estaba establecido, o era nuestro punto de partida. Ese no lo vimos para evitar que tuviéramos allí como sesgos, ¿no? A la hora de diseñar nuestros objetivos. Entonces, por eso no lo vimos. Aquí hay otros ejemplos y los vamos a dejar allí para que ustedes los puedan revisar en el material que ya está en la plataforma. Y vamos a iniciar el día de hoy con la estructura de desglose de trabajo. Y para eso he querido traerles este diagrama el día de hoy, que lo llaman en el PMI y que está en el PMBOK, lo llaman como la gestión del tiempo del proyecto. Sin embargo, para llegar allá, pues parten del EDT, ¿no? Crear el EDT, que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Y eso por qué es importante? Porque creado el EDT nos permite entrar a definir las actividades. Y definiendo las actividades, entonces podemos entrar a planificar la gestión del cronograma, a hacer que las actividades sean secuenciales, a estimar los recursos que son necesarios para esas actividades, eh, a estimar la duración de cada una de las actividades y a desarrollar el cronograma. No sé si hoy alcancemos a ver todo este tema del cronograma y demás, porque eso lo tenemos incluso creo que después de la matriz de marco lógico. Entonces, pero sí es muy importante que entendamos el contexto, valga la aclaración de dónde estamos ahorita
y cuáles son como los elementos de entrada, porque cuando vamos a definir nuestras actividades, pues también tenemos que tener muy claro cuáles son los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales. Eso no es nada distinto a lo que ya hemos venido haciendo de manera previa o de manera preliminar cuando hacemos todo nuestro ejercicio de análisis del contexto, ¿no? Aquí dice empresa, organización, puede ser una asociación de productores, puede ser el mismo contexto de un emprendedor. Entonces es muy importante que logremos entender como este punto de partida. Teniendo este punto de partida, entonces ahora sí entendamos, perdón, entendamos qué es el EDT. El EDT es, les repito para que lo miremos acá y no se nos olvide, estructura de desglose del trabajo. Entonces, como ya tenemos definidos nuestros objetivos, ahora sí vamos a empezar a decir qué es lo que se va a hacer, la estructura del desglose de trabajo. Entonces, nos dice aquí que es la descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos y crear los entregables requeridos. Cada nivel hacia abajo en la jerarquía representa un mayor nivel de detalle del entregable y del trabajo requerido para el producto. Entonces, ¿qué es importante en esta fase del EDT? Es muy importante que tengamos claro algo, y es que todo tiene que ser un balance. Normalmente nosotros creemos que entre más detalle, muchísimo mejor, y resulta que no es así. A veces no es tan oportuno entregar mucho detalle. Porque así mismo nos van a controlar con el nivel de detalle que tú escribas, así mismo te van a controlar el proyecto que formulaste. Entonces, la sugerencia aquí es, hagámoslo en balance de tal manera que tampoco nos falte claridad sobre lo que se va a hacer incluso a nosotros mismos, porque allí es donde se pueden llegar a generar inconvenientes, pues delicados a la hora de estar ejecutando nuestro proyecto, si es que es aprobado, aun cuando no lo tengamos tan detallado como lo quisieran de pronto los entes financiadores. Entonces, mi sugerencia es, logre un balance allí para hacer claridad sobre el alcance del proyecto. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que hacemos es subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños. Entonces, lo que usted hace es decir, este es el componente, cuáles son las actividades que yo voy a llevar a cabo para ejecutar ese componente. Y ahorita vamos a ver algunos temas allí que nos ayudan a dar claridad. Lo importante de esta actividad es que nos ayuda a tener una visión estructurada y clara de lo que se va a entregar, de lo que se va a hacer, ¿sí? Porque de lo contrario, si nosotros simplemente metodológicamente lo que hacemos es cambiar el verbo, eh, llevarlo allí a un participio pasado o llevarlo a infinitivo eh, y transformar una situación no deseada en una situación deseada, pues no nos dice finalmente cómo lo vamos a hacer. Entonces es el EDT el que entra a definirnos cuál es el alcance de esas actividades que vamos a desarrollar, ¿sí? Incluso si se requiere, pues se debe documentar. No sé si ustedes incluso por aquí vieron, acá, hay un tema muy importante eh, sobre el cual quiero hacerles claridad y por eso trae este diagrama además. Y es que cuando nosotros hablamos del PMI, ¿cierto? Que es esta herramienta para la administración y gestión de proyectos que seguimos todos a nivel mundial, pues ellos plantean mucho el ejercicio de planear las actividades. Entonces, cuando usted va a hacer el cronograma, no es solo haga el cronograma, sino planifique la gestión del cronograma. Entonces, le dan unas herramientas allí donde le dice primero, documentelo, establezca quiénes son los responsables, delimítelo, es decir, si es necesario, documente cómo se debe desarrollar ese cronograma. ¿Sí? Para que no sea simplemente llegar a elaborar algo, sino que usted establezca los lineamientos o los parámetros de cómo lo va a lograr. Entonces es muy importante esa actividad como lo plantea para nosotros el PMI. Entonces, bien, aquí hay unas entradas y unas salidas, como lo hemos estado mirando, digamos, cada una de las actividades que vemos. Entonces, lo primero es un plan de gestión del alcance. Como les decía, ellos no solo hablan de definir el alcance, sino el plan para la gestión del alcance.
Luego, el alcance como tal del proyecto, la documentación de los requisitos, si es que así se requiere, los factores ambientales, decíamos, el entorno de la organización y los activos de los procesos en la organización. Entonces, finalmente las entradas serán el mismo contexto, nuestro árbol de problemas o nuestro árbol de objetivos, finalmente. Y obviamente que si allí tenemos un experto, el apoyo de un experto, pues es muy importante porque nos va a ayudar a esclarecer cuál va a ser esa estructura de desarrollo de trabajo. Y les decía yo, si mi proyecto está relacionado con la implementación de un distrito de riego, pues yo necesito un ingeniero civil, un arquitecto, por lo menos un experto que haya desarrollado ya varios proyectos de esas características que me diga cómo se debe hacer, qué tener en cuenta, qué variables, etcétera, etcétera. Las salidas, pues va a ser la línea base del alcance. Entonces, finalmente, estas actividades o este EDT, que es la base para definir las actividades, entra a delimitar el alcance, no lo termina de esbozar, ¿sí? De acuerdo, Álvaro, un ingeniero hidráulico de riego. Perfecto, gracias por la claridad. Y obviamente allí tendremos actualizaciones a los documentos del proyecto si es necesario que los establezcamos, ¿no? Bien. Entonces, entramos a definir o a identificar las actividades, que si es necesario, pues también van a entrar a, a documentarse esas actividades, porque finalmente, como les digo, nos ayuda a esbozar o a delimitar el alcance de las actividades, ¿sí? Entonces, las entradas, el plan de gestión del cronograma, la línea base del alcance, los factores ambientales, los activos, es decir, básicamente el mismo análisis del entorno que habíamos hablado con el árbol de objetivos y el árbol de problemas. Y sale una lista de actividades, los atributos de la actividad y una lista de hitos. Los hitos son como los puntos de control. ¿En qué momento nosotros vamos a realizar controles? ¿Cómo vamos a ejecutar esos controles? Vamos a secuenciar las actividades. Entonces, ¿qué significa secuenciar? Secuenciar las actividades es validar que estén establecidas en el orden adecuado, porque es que uno a veces, y pasa en las organizaciones y en los mismos proyectos, que se plantea una actividad que debió haber sido planificada antes o que debió ser planificada después. Y eso hace que tengan que ver ajustes en los proyectos o que tengamos inconvenientes porque quien dirige el proyecto no entiende el contexto, de pronto es diferente a la persona que lo formuló o cuando lo formularon no cayeron en cuenta que era importante definir esa secuencia lógica. Entonces es muy importante que definamos esa secuencia lógica. Sí, y hay un ejercicio muy importante o más que muy importante, muy sencillo para entender el tema de secuenciar las actividades. ¿Ustedes les gusta el jugo de fruta? ¿Alguien ha elaborado un jugo de frutas? A mí me gusta el jugo de frutas. ¿Cuál es la primera actividad que tenemos que hacer para elaborar un jugo? Si ya tengo la fruta, estoy en mi cocina, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para elaborar un jugo? Alistar las herramientas. Bien, perfecto. ¿Qué más debo hacer? Antes de procesar la fruta, ¿qué hago, Guillermo? Exactamente, debo alistar esa fruta, ¿cierto? Bueno, sí, tengo que tener claridad de qué jugo es el que voy a hacer para poder iniciar, digamos, con todo este proceso de alistamiento. En marco del alistar las herramientas, fíjense que ahí empezamos a entender qué entra, cómo entra a ser el desglose. Porque cuando yo digo alistar las herramientas, pues claro, una será la licuadora, otra será el cuchillo, la tabla de cortar. Cuando digo alistar la fruta, pues implica sacarla, lavarla, picarla, pelarla, ¿cierto? Entonces allí entramos ya a hacer casi que el desglose de las actividades, ¿sí? Y aquí las estamos secuenciando, ¿de acuerdo? Después se socializan con la comunidad. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, muy bien. Yo creo que allí hicimos un ejercicio que nos permitió entender que era que fueran secuenciales, porque es que a veces nosotros hacemos actividades y no planificamos cuál debe ir primero y cuál debe ir después. Entonces es muy importante que logremos secuenciar esas actividades. Y si ustedes se dan cuenta, a medida que vamos haciendo ese ejercicio, también vamos identificando cuáles son los recursos que necesitamos para esas actividades. Entonces, si yo les hago una pregunta aquí es, ¿qué recursos necesitaríamos nosotros para hacer la fruta, para hacer el jugo de frutas? ¿Qué recursos necesitamos? Algo hablamos hace un momento. ¿Cuáles serían los? Bueno, necesitamos la fruta, sí, es un recurso. ¿Qué más necesitamos? Humanos, es decir, la mano del negro que lo va a preparar, o del mono, del blanco, el que sea, los recursos humanos. Los tecnológicos, pues necesitamos, si es que necesitamos pesar la fruta, pues necesitaremos una balanza o una licuadora, perfecto, el agua, la fruta, los cuchillos, la licuadora, la energía. Claro, los financieros necesitamos inicialmente para acceder a todos estos, el azúcar. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense cómo aquí empezamos a identificar todos los recursos que nosotros necesitamos, si es que lo vamos a empacar, perfecto. El hielo. Muy bien, entonces fíjese que el hacer un análisis de estos y hacerlo en grupo, además, porque es que a veces cuando uno entra a formular solo un proyecto que se hace, digamos ya la parte final, muchas veces la gente en medio del afán termina estructurando solo. Estos ejercicios es bueno convalidarlos con un equipo de trabajo para que no se nos olvide nada, porque una vez usted formuló un proyecto y dejó de costear algo, ya se le quedó por fuera. ¿Sí? Y ya no tiene la oportunidad de pronto de ajustarlo, ¿sí? Porque usted puede ir donde el sponsor o donde el financiador a decirle, ay, es que me faltó esto. Lo que le va a decir es, tenemos problemas de planificación, ¿cierto? Y tengan en cuenta que en el sector público la falta de planeación también se paga. La parte del valor agregado, no. Sí, valor agregado, Ernesto, no hay. El valor agregado se planifica desde el principio. ¿Sí? No, no, digamos, porque es que eso implica costos. Cuando yo digo es que yo voy a dar un valor agregado, por ejemplo, que es una capacitación adicional, eso me cuesta, ¿sí? O quien lo vaya a hacer, eso le cuesta, ¿sí? Es como cuando uno dice, yo hago jugos y yo dentro del costeo no le voy a incluir unas cerezas, que es el valor agregado que le voy a dar a mis juguitos, es una cereza que les pongo encima. Pero finalmente, si no lo costeo y las cerezas tienen un costo importante, pues voy a estar sobrecosteando, o más bien, voy a estar dejando de costear algo que es importante para elaborar mi producto. Lo mismo pasa con los proyectos. Los imprevistos, Álvaro, también van incluidos allí, porque los proyectos, muchas de las convocatorias no permiten que vayan imprevistos. De los imprevistos los deberás incluir en la misma actividad. ¿Sí? Tomas la actividad y la incluyes allí mismo los imprevistos sin decir además que son imprevistos, sino que dices, hombre, esto tiene un costo que puede ser, puede estar por debajo, necesito costearlo un poco por encima, entonces allí lo voy a colocar. De acuerdo, está el diagrama de PERT que nos permite dar prioridades a las actividades. Está muy bien, Filiberto. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos del tema PERT tiende a ser como muy técnico el tema. Eh, entonces yo trato de llevarlo, digamos, a los términos más sencillos para que todos lo entendamos. Elizabeth, el valor agregado, a ver, si nosotros dentro de nuestro árbol de problemas estamos hablando de que vamos a generar un valor agregado en un producto, vamos a realizar un procesamiento, pues es distinto porque ya va a ser parte de las actividades, va a ser un objetivo y vamos a definir las actividades. Ya vamos a ver cómo está establecido eso en en una estructura, en un EDT, ¿cierto? Bien, los días festivos, pues a ver, dependerá qué tanto puede llegar a impactar dependiendo del tipo de proyecto, ¿sí? Eh, si es una vía y yo trabajo de lunes a viernes, bueno, que allí sí hay imprevistos por temas
temas ambientales, ¿no? Entonces, muchas veces allí podemos tener unos imprevistos, pero deberían estar previstos desde el principio. En términos de formaciones, mi sugerencia, por ejemplo, cuando uno planifica formaciones es no lo planifique los días que pueden ser festivos, que normalmente son los días lunes. Entonces, planifíquelo los días martes y los días jueves, por ejemplo. Otro dice, valor agregado es tener conocimiento a priori de la inocuidad alimentaria. Pues depende de quién lo vaya a hacer, Otto, es decir, porque en teoría quien yo contrate debe tener las capacidades, los conocimientos, las competencias para llevar a cabo la formación, la implementación de una línea de proceso, eh, una certificación HACCP o BPM. Entonces, más que valor agregado, pues es que tienen que tener la competencia las personas, ¿no? Bien. Tomaremos la cantidad para el personal a preparar. Claro, digamos que aquí es muy importante cuando hablamos del alcance, pues que definamos en cuál es la cantidad de personas que vamos a preparar o a capacitar para saber también cuántos cursos se deben dictar, si necesito algunos recursos de transporte, si necesito dar una alimentación, si necesito, bueno, los recursos que implique desarrollar una actividad. Ernesto Ramón nos dice, bueno, ¿y cómo se obtienen las utilidades? Yo le diría, depende de quién, de cuál sea su rol dentro del proyecto. Si usted es el proponente del proyecto, eh, el proponente es quien administra los proyectos y eventualmente les dejan tener un rubro de administración y casi que dentro del rubro de administración tiene que ir ese rubro donde usted va a obtener un beneficio. En el costo de administración y le dan que sea un porcentaje muy pequeñito, cercano al 5%. Eh, Hay otros tipos de proyectos que para el proponente no hay plata. Lo que demuestra el proponente es gestión. Es decir, por ejemplo, ante un Colombia Productiva, ahí no hay recursos para el administrador del proyecto. Ahí lo que queda es el trabajo que desarrollan y entonces, por ejemplo, las cámaras de comercio demuestran buena gestión y acompañamiento frente a la actividad que realizan. Si usted es el ejecutor de un componente, entonces usted va a capacitar 300 horas. Usted pone la hora a 100.000 pesos y la paga a 50. Y tiene otros costos allí, qué sé yo, digamos que tienen que ver con transportes, con no sé qué, pero al final queda un rendimiento sobre la formación. Si usted lo cobró a 100 o a 120 y lo costeó y parte de ese saldo le quedará a usted. Eso no se le dice al sponsor, ellos entienden, ¿no? Que hay los proyectos tienen digamos que un rendimiento razonable, que es lo importante que quede allí. Bien, sí, de acuerdo, Lucía. Hoy por hoy el tema de los bloqueos está terrible, sí, por todo lado. La logística del proyecto hay que tenerla muy en cuenta, de acuerdo, Guillermo. Dentro de la administración se incluyen los impuestos, por ejemplo, y son recursos municipales. Eh, a ver, cuando uno va a realizar una contratación de un proyecto de esas características, sí deben quedar planteados unos impuestos. Normalmente hay una parte para el pago de impuestos cuando se formula el proyecto. Sí, digamos que se puede costear de manera independiente, aparte de la administración. Bueno, esos costos administrativos, Lucía, ¿a qué entidades te refieres tú? Un tema de un 30% es un tema bien interesante que permitan, ¿no? Cubrir con todo lo que eso implica, dependiendo, me imagino, de la organización. El sueldo del proyecto lo cubren al 100%, pues entendería uno que va para eso. José Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bienvenido. Bueno, entonces las salidas, ¿cuáles serían? Los recursos por actividad, la estructura del desglose de recursos y las actualizaciones a los documentos del proyecto en caso de que sean requeridas. Muy bien, José Manuel, gracias por estar atento a la formación. Bien, entonces, una vez hemos desarrollado el ejercicio, pues entonces nos corresponde desarrollar alternativas de solución, ¿sí? Bueno, muy bien, Lucía, qué bien. Interesante ese 30%. Bien, entonces vamos a definir entonces las alternativas. Entonces, para definir las alternativas de solución, primero pues tenemos el árbol de problemas, el árbol de objetivos, los involucrados. Las técnicas, pues tenemos aquí que podemos realizar consultas con expertos e involucrados, eh, embudo de solución, análisis DOFA. Y allí lo que tenemos que hacer es definir acciones estratégicas complementarias y sustitutas para cada objetivo específico. Entonces es como varias estrategias, no una sola, sino varias. Ejemplo, si yo tengo mi proyecto de emprendimiento y yo voy a hacer, por ejemplo, trufas. ¿Saben qué son trufas? ¿Quién me dice cuáles son las trufas? Yani, buenas noches, ¿cómo estás? Las trufas son frutas cubiertas de chocolate. Sí, exactamente, Lucía. Entonces, si yo las voy a hacer, si yo las voy a hacer, hay varias opciones. Entonces, yo puedo o contratar una planta de proceso y llevar mi equipo para elaborar mi producto, o puedo hacer una maquila completa y es simplemente, yo le digo qué producto y usted me lo procesa. O puedo comprar mi planta de procesamiento. eh, Esas serían básicamente como las tres opciones que yo tendría para elaborar las trufas, ¿no? Entonces allí tengo alternativas. Lo mismo cuando hablamos del incremento de la productividad, pues yo no tengo que implementar todas las acciones. Y entonces, ¿cuáles serán los criterios que yo deberé evaluar para definir cuáles voy a trabajar? Entonces, ahí hay unas técnicas que nos plantean, pero obviamente yo tendré que evaluar los recursos, tendré que evaluar los costos, tendré que evaluar la independencia, tendré que evaluar la calidad del producto final, eh, tendré que evaluar también la logística de salida, por ejemplo, del producto para el caso específico que estamos hablando. Entonces, hay casi que factores claves de éxito que yo debería evaluar para determinar cuál es la acción que debería finalmente tomar. Y por eso allí nos plantean también el análisis DOFA a partir como de unas debilidades, fortalezas, amenazas. Aquí está el embudo de las soluciones. Entonces lo que hago es meter todas las opciones allí y lo paso por varios raseras. Primero, conocimiento, experiencia y contexto. Segundo, prioridades del plan de desarrollo. Tercero, capacidad institucional. Cuarto, preferencias ciudadanas. Esos son los criterios que establecieron allí. Uno pudiera establecer cualquier otro criterio. Entonces, aquí hay otro ejemplo, producción y exportación de licor de cacao. Yo lo puedo o maquilar. Ah, bueno, aquí hay otra opción. Yo puedo mejorar los equipos que tengo. Exacto, de acuerdo, Guillermo. Yo lo que tengo que hacer es tomar decisiones estratégicas, que no sea simplemente eh, porque a alguien se le ocurrió, que no sea porque hay intereses de por medio, porque alguien ya negoció los equipos y le van a dar un porcentaje por comprar los equipos. Es decir, donde realmente haya aquí un ejercicio que sea el que más le conviene a
a la asociación, al grupo, etcétera, etcétera, y que no corresponda, que es lo que normalmente ocurre en los proyectos, que no corresponda a intereses particulares, ¿no? Bien, entonces les decía yo puedo o maquilar o hacer un ejercicio de mejoramiento de los equipos o comprar equipos y cuando voy a comprarlos pueden ser nacionales o importados, ¿no? Bien, para eso aquí hay algo que también es muy importante y es que yo tenga la posibilidad de evaluar la cadena completa. Yo les decía las variables. Cuando hablamos del licor de cacao, si yo quiero llegar, a ver, por acá al fabricante de confitería, yo tengo que llegar allá con las micras que tiene el licor de cacao. Micras quiere decir el grosor del licor, digamos, cuando usted lo toca, cuando uno habla de licor de cacao, para que todos lo tengamos claro, el licor de cacao no es una bebida que contiene alcohol. El licor de cacao corresponde al procesamiento del cacao que pasa por condiciones de temperatura y por unos molinos que permiten convertir esa pepa del cacao, una vez está tostada y se ha trillado, digamos, se le ha retirado la cascarilla, les decía yo, se pasa por molinos con temperatura, eh, con vapor de agua y demás, y eso hace que quede un líquido viscoso, como cuando usted derrite una chocolatina, mal contado porque ya tiene otros ingredientes. Entonces, pero lo que sí vamos es que hay una diferencia en el grosor. No es lo mismo usted, cuando usted coge una pastilla de chocolate, para los que ya tenemos alguna edad, usted coge una pastilla de chocolate y usted lo sentía grueso, no era lo mismo que comerse una chocolatina, que era lo que usted esperaba. Sí, la chocolatina es mucho más palatible, no sé la palabra exacta, pero es mucho más agradable al contacto con la lengua, porque es mucho más delgada. A eso es a lo que se refiere, que sea mucho más delgado o que las micras. Entonces eso implica que ese fabricante de confitería requiere que yo le entregue el producto por debajo de 30 micras. Estos trituradores, estos de acá, todos estos que están acá, que son pocos en el mundo, ahí están casi que todos, ellos lo pueden sacar o por encima de 80 micras, que el 80 micras da para vender licor de cacao como materia prima, o si yo ya se lo vendo a esta gente, que lo que va a hacer es fabricarlo, ellos me pueden decir, entréguemelo por debajo de 30 micras. Entonces, si yo no conozco ese contexto, eh, por eso la importancia de conocerlo, pues podré adquirir un equipo que no es el que necesito, o podré adquirir un equipo que no me va a entregar los resultados que yo estoy esperando y por ende entonces el cliente no me va a pagar lo que yo estoy esperando y mi presupuesto se va a desmoronar poco a poco. Es muy importante que logremos conocer el contexto y de ahí la toma de decisiones, ¿no? Bien. Entonces, criterios de análisis, la financiación, los socios, especificaciones técnicas del proceso que voy a lograr, del producto, segmentos del mercado a los que voy a llegar, rentabilidad de cada segmento del negocio. Bueno, si es un proyecto productivo, yo les decía, el incremento de la productividad en cifras, ¿qué tanto impacta la productividad? O es un conjunto de acciones. Entonces, allí debería, pues, contar con los expertos y por eso nos decía que era uno de los criterios a tener en cuenta. Si es que tengo que hacer con el mejoramiento genético es suficiente, o tengo que incrementar el área, o tengo que hacer la instalación de riego, hay que riesgo, pero de riego, abonar, control de plagas y enfermedades, poda. Entonces, ¿cuáles voy a hacer? ¿Sí? No necesariamente tienen que ser todas, es una o dos, bueno, entonces ahí tendré que hacer mi ejercicio. Si es un sistema de generación de energía, disponibilidad del material, capacidad de generación, costo de la implementación, relación costo-eficiencia. Bien, yo creo que con eso ya nos quedó como el ejercicio. Entonces, cuando voy a desarrollar la alternativa de solución, tengo que tener las alternativas de solución con estudios de necesidades del mercado y estudios realizados en fases anteriores.
que era lo que llamábamos como una preinversión. Entonces aquí vamos a hacer consultas con expertos, grupos focales o fortalecer esos estudios técnicos si es que los tenemos. Entonces, aquí vamos a determinar la necesidad de realizar estudios adicionales de acuerdo con la información disponible y definir las características de esos estudios. Realizar la descripción de los requisitos técnicos, incluidos los de calidad, para cada bien o servicio de la alternativa analizada. Y obviamente la salida será la definición de esos requisitos técnicos para desarrollar esa alternativa de solución. Entonces, aquí es donde yo entro a determinar, hombre, necesito hacer un estudio legal, un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio institucional y organizacional, un estudio ambiental, un estudio de impactos de riesgos, un estudio comunitario, un estudio financiero. ¿Qué otros estudios se requieren? Luego entro a definir la localización de la alternativa. Entonces identifico pues cuál es, dónde está mi población objetivo, dónde está el déficit de las necesidades, el tamaño del proyecto, el análisis técnico de las alternativas. Y lo que voy a hacer es un ejercicio de georreferenciación y un método de ponderación de factores, donde determino la macro y la micro localización dependiendo de las condiciones. Sí, exactamente, Álvaro, aunque sí, serían como los diseños definitivos ya frente a la actividad que se va a hacer, eh, pero eso no implica que cuando usted vaya a planear su proyecto no llegue y revise los estudios nuevamente, ¿no? Sobre todo dependiendo del tamaño del proyecto que estemos hablando. Pero muy bien, perfecto, Álvaro. Entonces, hablemos un poco del tema localización, alguna vez me llevaron ya a un proyecto que ya estaba funcionando, porque un cliente decidió invertir en una planta de procesamiento que ya estaba funcionando. Entonces, me llevaron a la planta de proceso y logré hacer análisis estando allá después de montada la planta, con todas las implicaciones que tenía. De hecho, esa planta de procesamiento hoy en día ya la están vendiendo hace un montón de tiempo y no la han logrado vender, precisamente por las condiciones o el análisis de micro y macro localización que no desarrollaron. Está, digamos, yo vivo en una zona donde el desarrollo de la tilapia es muy fuerte. Sí, digamos que aquí hay unas condiciones ambientales que favorecen la producción de la tilapia. Eh, entonces ahí tenemos alrededor de unas 5 plantas grandes para el procesamiento de la tilapia, para sacar filete de tilapia tipo exportación. Eh, Están más o menos a media hora de la represa de Betania. Lo importante de la represa es que permite producir alrededor de 60, 70 kilos por metro cúbico, mientras en un estanque de tierra se producen máximo 5. Bueno, a no ser que hayan sistemas ya, digamos, desarrollados, eh, como un IPRS que permite incluso 80, 90 kilos, pero donde se requiere una inversión muy importante para desarrollar ese proceso. Pero bueno, hablando de la planta de procesamiento, la mayor cantidad de pescado que se cultiva acá en la zona, pues está en la represa de Betania. Y entonces allí está el transporte. Entonces el transporte hasta una planta aquí duraba media hora, el pescado vivo. Para llegar hasta la planta de proceso había hora y cuarto más o menos. Son 45 minutos más. Claro, tiempo que se ahorraba después transportándolo hacia Bogotá, pero eso implicaba condiciones de calidad del filete porque llegaba una menor cantidad de pescado vivo. Entonces allí teníamos un factor que en ningún momento evaluar. Aunque se transporta con oxígeno y demás, pero igual el porcentaje de pescado que llevaba vivo no es el mismo. Además que los costos que ello implica, ¿no? Porque hay que transportar con oxígeno el animal eh, 45, 50 minutos más. Bien, adicional a eso, el personal. La zona para donde se llevaron la planta de procesamiento tenía una vereda muy pequeñita cerca y gente que nunca había trabajado en una piscícola. Entonces, el proceso es muy artesanal porque todo el procesamiento se realiza en mesas, con cuchillos y demás.
Sí, de acuerdo, Elizabeth. Entonces hay incremento en los costos, tanto de las actividades, digamos, de logística, como propias de la actividad económica. Entonces allí hay temas, digamos, que son de fondo. El agua que se necesita para el procesamiento, llevar el hielo hasta allá, cuando no tienes una planta de hielo, transportar el hielo hasta ese lugar, pues era mucho más costoso que llevarlo a otros lugares. Entonces, exactamente, pues más que en los imprevistos, porque es que el problema allí es de falta de competitividad. Elizabeth, cuando entras a operar, porque entras a competir con las otras plantas, entonces no se trata solo de la implementación de la planta, sino de lo competitiva que entra a ser frente a las demás. Bien, bueno, entonces ahí ya les hice un ejemplo o un análisis general de por qué es importante la localización del proyecto. Entonces, entro a generar ahora sí la cadena de valor. Cuando ya definí cuál es mi alternativa, entonces tomo mi árbol de objetivos y la alternativa seleccionada y empiezo a desarrollar mi EDT, ¿cierto? Entonces desagrego las actividades o entregables necesarios para la generación de los productos de cada objetivo y entro a costear los insumos de cada una de las actividades en el horizonte de tiempo del proyecto. Entonces lo que deberá salir de acá es la cadena de valor y los costos de la alternativa. Nosotros ahorita no vamos a hablar de costos porque eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nos vamos a concentrar en lo que es generar la cadena de valor. Entonces parto de mi objetivo general, que es el mismo que dijimos ayer y hoy, el mismo propósito, ¿no? Sí, de acuerdo, Victoria. Eso, Elizabeth, el propósito. Entonces, a partir de allí, entonces defino mis componentes, que serán los objetivos específicos, ¿cierto? Mis componentes. Y cada componente deberá entregar un producto. Sí, si yo voy a montar una línea de proceso, pues mi producto será una línea de proceso. Si voy a instalar un distrito de riego, pues habrá que ver cuáles son los objetivos específicos allí o los componentes que se deberán desarrollar, ¿no? Tengo que hacer primero un tema de alistamiento de la tierra y demás, pues ese será, digamos, como mi producto número uno. ¿Hay algún límite de objetivos específicos para plantear, Álvaro? Sí, Álvaro, mi sugerencia es que sean entre 3 y 4 y exagerando 5. El que exagere, llévelo a 5. Ideal 4, mínimo 3. Sí, es mi sugerencia. Bien, entonces cada objetivo específico tiene un producto y cada producto, o más bien para sacar acá, llevar a cabo el objetivo específico, que será mi medio, pues desarrollo varias actividades para llevar a cabo o tener mi producto, ¿cierto? Para lograr obtener como resultado, porque estos productos no lo entiendan como producto a comercializar, sino que un producto puede ser un informe, puede ser un estudio, puede ser, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos. Cuando hablábamos del aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana del municipio X del departamento X. Entonces, aquí está un primer componente, mejorar las prácticas de separación de materiales. Entonces, lo habría allí en dos, servicio de educación informal y servicio de aseo. Y aquí dentro del servicio de educación informal, planear las campañas, diseñar las piezas comunicativas, divulgar las piezas comunicativas, realizar brigadas comunicativas, implementar incentivos y sanciones. Es decir, entiendo yo acá con lo que escriben que la educación lo hacían a través de brigadas de comunicación. Sí, básicamente era como se desarrollaba el proceso de formación, ¿sí? A través de piezas y brigadas. Que pueden haber otras actividades, por supuesto, que cada una tiene un costo diferente también.
Dentro del servicio de aseo, entonces, primero, validar el esquema de operación. Segundo, compartimentalizar vehículos recolectores. Tercero, capacitar al personal operativo. Cuarto, dotar al personal de elementos para clasificar los residuos. Quinto, implementar puntos estratégicos o de acopio. Miremos el siguiente. Implementar espacios eficientes para la valorización de los residuos sólidos. Entonces aquí dice primero, vamos a agrandarlo un poco para que se vea mejor. Eso, mucho mejor. Entonces, primero dice estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construida, ¿sí? Ahí está el oído del que hablábamos. Entonces, aquí está el EDT, que es precisamente el conjunto de actividades. Entonces, primero, realizar obra civil. Segundo, redes. Tercero, infraestructura en obra blanca. Cuarto, dotación. Quinto, seguimiento. También es importante tener en cuenta que estas actividades estarán compuestas por tareas. ¿Sí? Esa es como la estructura. Viene el objetivo o el componente. Cada uno de ellos estará compuesto por actividades y cada actividad estará compuesta por tareas subyacentes. Bien. Servicio de valorización. Entonces dice, primero, realizar recepción del material. Segundo, desarrollar selección granulométrica. Tercero, seleccionar manualmente subproductos. Cuarto, expedir productos finales. ¿Hasta ahí tenemos dudas? Ok, perfecto. Continuemos. Entonces aquí miremos el producto. Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construida. Entonces, ¿cuál será? Bueno, ahí está el producto, ¿no? Precisamente se establece de esa manera, que miremos la anterior diapositiva. Dice, implementar espacios eficientes para la valorización de los residuos sólidos, ¿sí? Entonces tenemos el primero, que era la estación, y el segundo, que era la valorización. Entonces, aquí el producto inicialmente será la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos, donde ese producto pues es uno porque es una sola estación la que vamos a construir. Perfecto, muy bien. Entonces, entregables. Entonces, estaban aquí el EDT que habíamos establecido, y entonces empieza a establecer aquí los recursos, que era lo que habíamos dicho. Entonces, ¿qué necesito para hacer la obra civil? Mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales, transporte, maquinaria y equipo. ¿Qué necesito para hacer las redes? Mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales, transporte. Y así con cada uno de los ítems. Aquí para el valor, hombre, si yo voy a hablar de mano de obra calificada, sí, exactamente. Lo que pasa es que estamos haciendo, Álvaro, como el ejercicio de definir los recursos antes de llegar al presupuesto, pero sí definiendo los recursos y definiendo las cantidades, ¿no? Entonces aquí era donde yo les decía, si yo sé que necesito mano de obra calificada, pues ¿cuál es la mano de obra calificada? Entonces yo tendría que hacer un listado. Entonces aquí necesito un ingeniero civil, necesito un arquitecto, necesito un ingeniero de obra, necesito un auditor, necesito un maestro de obra, necesito líder, necesito otros cuatro maestros en materiales, cuáles son los materiales. Entonces allí ya tendré que tener todo el tema de los planos y bueno, entonces muy importante este ejercicio porque es lo que nos permite empezar a construir ya eh, tanto cronograma como presupuesto. Nos da las herramientas necesarias para llegar allá. Bien, vamos a pasar a la siguiente presentación.
En las obras civiles no hay equipos. Eventualmente, si tienen mezcladoras o tienen, no sé, es decir, habrá que ver dependiendo de la obra que se requiera, qué es lo que se necesita, herramientas o, bueno, digamos como lo denominen, ¿no? En ese tipo de industria. Bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que es nuestra matriz de marco lógico. Entonces, la matriz de marco, y aquí vamos a aprovechar para hacer como un recorderis o un ejercicio rápidamente para saber cómo llegamos a nuestra matriz de marco lógico para eventualmente las personas que no hayan logrado estar muy conectadas. Entonces, lo primero es que la matriz de marco lógico es una herramienta estructurada que se utiliza en la planificación, diseño, gestión y evaluación de proyectos. Ok, Guillermo, entendido, entendido. No, no se trata de la compra necesariamente porque estoy de acuerdo contigo que no es necesario comprarla porque en teoría yo estoy contratando a alguien que ya tiene los equipos, pero eventualmente se puede requerir algún tipo de herramientas que se utilizan únicamente para esa actividad. Pero estamos de acuerdo, en un presupuesto no están contemplados esos equipos por cuanto ya en teoría quien realiza la actividad tiene los propios elementos. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de esta matriz de marco lógico? Es organizar la información. Finalmente es una herramienta que nos permite ir generando un hilo conductor, es decir, que haya una lógica eh, en la estructuración de un proyecto, ¿sí? Para eso, finalmente, claro, llegamos a objetivos, actividades, indicadores y medios para lograr verificar los resultados de un proyecto. Entonces, finalmente, la matriz de marco lógico es como el mapa de ruta para esa gestión de los proyectos. Nosotros estamos aquí aprendiendo cómo diseñarla, toda la herramienta, cómo llevarla a cabo, cómo estructurar la información que se requiere para que cuando vayamos a ejecutar un proyecto nos haya quedado de tal manera que se requieran la menor cantidad de cambios posibles y se logren de la mejor manera con la optimización de los recursos, eh, las actividades planificadas y, por supuesto, los productos o los resultados que se han planteado allí. Bien, entonces, aquí que es importante que nosotros logremos tener claro, aquí de esto se trata, de generar claridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas ya están en la cabeza, ¿sí? Como lo que hablábamos, ¿cuál es el objetivo del proyecto? No, construir una escuela, pero no, hay que darle un orden, no quiere decir que no sea eso lo que finalmente se quiere, pero se trata de darle una estructura de tal forma que todos lo entendamos, que manejemos un mismo idioma, independientemente del país, independientemente de nuestro rol dentro del proyecto, que todos logremos entender de la misma forma el proyecto, que uno a usted le diga objetivo general, el otro le diga propósito, el otro diga propósito superior, el otro le diga misión, el otro no. Todos vamos a manejar el mismo idioma para que haya una estructura que nos permita a todos entender el principio y el fin. Entonces, finalmente, esta herramienta es la que nos permite entrar a definir herramientas de planificación, ejecución y medición para llegar finalmente a validar los resultados del proyecto. Entonces, simplemente para que no se nos olvide, tenemos que hacer un análisis de la situación. Para hacer el análisis de la situación tenemos que identificar el problema, pero para identificar el problema debemos hacer previamente todo un análisis del contexto bajo una serie de herramientas que están a disposición. Y de acuerdo a eso, entonces vamos a analizar las causas y efectos del problema y validar quiénes son las partes interesadas o los grupos de interés que pueden llegar a tener necesidades o prioridades con la ejecución de este proyecto para lograr solventar ese problema identificado. De acuerdo a eso, entonces elaboramos nuestro árbol de problemas, que no es nada diferente a un diagrama que nos permite ilustrar las causas que nos están generando el problema y finalmente cuáles son los impactos que está generando, eh, porque esos impactos finalmente son los que nos ayudan a evaluar entre varios proyectos, ¿no? Yo puedo tener varios proyectos para financiar si soy un sponsor, entonces, ¿con base en cuál
me enfoco yo. Hombre, voy a ver cuáles son los impactos que está generando ese proyecto. Por eso es importante revisar cuáles son los efectos directos e indirectos que se están generando, porque le permite al sponsor llegar y evaluar. Y a partir de allí, entonces, también transformamos el árbol de problemas en un árbol de objetivos, describiendo todas las soluciones a partir de las causas identificadas. Y ayer lo veíamos cuando estábamos haciendo el ejercicio. Yo no diseño actividades sobre los efectos. Yo no diseño actividades sobre los fines, ni sobre el problema. Yo defino actividades sobre los medios o los objetivos específicos, las causas. Siempre lo que nos han dicho es, yo tengo que atacar las causas, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado independientemente de cuál sea los estudios que hayamos adelantado, así sean únicamente de primaria o de bachillerato, ¿sí? O lo que nos han enseñado nuestros padres en casa. Lo que nosotros tenemos que atacar son las causas, no el problema. El problema es muy grande para atacarlo. Si yo quiero llegar realmente a lograr obtener la solución al problema, lo que tengo que hacer es identificar las causas. Y una vez identifique todas las posibles causas, tengo que priorizarlas. Muchas veces cuando uno hace un proyecto, dice, y usted le va a formular un proyecto a la entidad que apoya el turismo en su país, que en Colombia Fontur. Entonces, alguna vez diligenciando un árbol de problemas con con los líderes, digamos, de la Asociación de Turismo, decían, es que una de las principales causas son las vías. Yo les decía, sí, ya estamos de acuerdo, pero este no es el espacio para solicitar una vía, ¿sí? Entonces, no lo incluya en su árbol de problemas, no es una causa que vayamos a atacar ahorita. Si usted la incluye, pues va a ser una causa que no va a atacar, que se le va a quedar sin atender, es decir, no tendría ninguna lógica. Sí, esa sería una de esas eh, alternativas que usted no va a gestionar, a no ser que sea simplemente generar un relleno con material. Pero de resto, si usted no va a poder construir la obra por este sponsor, pues simplemente no lo incluya, déjelo allá. Eso es parte de otro árbol de problemas. Aquí metámonos en lo que realmente vamos a atender. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez tengo mi árbol de problemas, entonces, a partir de los efectos, construyo el fin. A partir del problema central, el propósito. Y a partir de la causa, empiezo a identificar los resultados esperados, ¿sí? Que serán mis objetivos específicos y las acciones o las actividades principales que voy a desarrollar para lograr el resultado esperado. Entonces, la matriz de marco lógico requiere un resumen narrativo que describa esos objetivos generales o específicos, los resultados esperados y las actividades. De hecho, ese resumen narrativo incluye también cuáles son, cuando he hecho proyectos acá para regalías, para MinCiencias, en su momento, lo primero que pedían era la problemática y la descripción también de los beneficiarios, quiénes son los beneficiarios. Es decir, finalmente todo ese análisis del contexto, para usted hacer ese resumen narrativo, usted lo que hace primero es un ejercicio de análisis de los grupos de interés, del contexto, etcétera, etcétera. Y finalmente hace un ejercicio de síntesis. Entonces esas 50 hojas, 30 hojas, 500 o las que haya hecho para hacer su análisis del contexto, todo eso no es lo que se va a presentar. Usted lo puede entregar como antecedentes. 5 documentos, 6 documentos puede entregar usted como antecedentes del proyecto muchas veces. Pero en ese resumen narrativo, usted hace un ejercicio de síntesis donde esa descripción del análisis del contexto, 1 o 2 hojas, pare de contar. Y luego viene ya qué es lo que va a hacer y cuáles son los resultados que usted va a obtener. Obviamente tendrá que tener esos indicadores, muy importantes esos indicadores, porque son los que van a permitir después identificar el progreso, identificar el nivel de cumplimiento, van a permitir realizarle el seguimiento que corresponde al proyecto, porque finalmente esto va a tener una interventoría y va a tener a alguien que va a estar acompañando la ejecución, pero también controlando la ejecución y recibiendo informes de manera periódica, que normalmente son mensuales. Y los resultados no es simplemente, es que yo le entregué este estudio de mercado, sino venga y miramos cuáles son los indicadores que está cumpliendo.
también deberé validar esos medios de verificación. Yo les decía en algún momento que a veces uno en el afán de convencer al sponsor de que está haciendo bien las cosas, pone muchos medios de verificación. Pone uno para una capacitación, listado, y no es que uno no lo haga, lo puede hacer, pero una cosa es que lo haga y otra cosa es que lo ponga dentro de los entregables. Sí, exactamente, así es. Puede ser interventoría o supervisión. Incluso en el sector privado algunos manejan supervisión de los proyectos cuando se presentan. Entonces, ¿qué hace uno cuando va a hacer una capacitación? Uno planifica cuál es su segmento objetivo, es decir, quién va a llegar a formar, ¿cierto? De acuerdo a eso, hace todo un listado de las personas que deberán asistir. Luego de eso, entonces, hace todo un ejercicio de definir cómo va a llegar, qué medios de comunicación va a utilizar para convocarlos, dependiendo de la población a la cual va a llegar. Entonces, que usted tendrá que realizar perifoneo, o que tendrá que ir a emisoras comunitarias, o tendrá que mandar cartas, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, físicas, pero adicional a eso, planifica también unas llamadas, WhatsApp o mensajes de texto. ¿Cuántas llamadas? Yo he recibido en algunas ocasiones hasta 4 llamadas. Es importante que no sea siempre, oiga, lo llamo para recordarle la capacitación, lo llamo para invitarlo, lo llamo porque la gente ya empieza a cansarse con el tema, sino que siempre lo llama a darle una información diferente. Entonces lo llama primero a invitarlo a la capacitación, después lo llama a confirmarle el lugar y la hora, luego lo llama a contarle cuál va a ser el desarrollo del evento. Y finalmente lo llama y le hace claridad sobre la persona que va a dictar la formación, por ejemplo. Entonces, eso hace que las personas no se cansen y tengan en mente siempre que, pues, que está la formación por desarrollarse. Adicional a eso, entonces tendrá que establecer cuáles van a ser las fuentes de información que va a utilizar para desarrollar la formación. Si hay información que corresponde a investigación científica, entonces tendrá que identificar cuáles son esas fuentes de información científica, o si hay una cartilla, o si hay un proceso de monitoreo del contexto para usted tener que armar su material y lograr llegar allí con el material adecuado, o si tiene que realizar previamente unas encuestas y unas entrevistas. Entonces tendrá que preparar el material de manera adecuada. Luego tendrá que hacer una presentación, digamos como eso lo llaman como unas prevalidaciones o una presentación previa ante algunas personas que hacen parte del proyecto. Allí hablamos, por ejemplo, frente a algunos de los operantes del proyecto. Entonces yo me puedo sentar con esas personas y hacerles una presentación y decirles qué es lo que se va a hacer, cuáles son los resultados esperados, por qué, cómo, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hago es una validación previa de lo que se va a desarrollar. Y luego finalmente, entonces ahí sí llego al sitio con todos los formatos, el listado de asistencia, llego con todos los refrigerios que debió planificar previamente, qué tipo de personas son, qué alimentos les gusta, de pronto si hay alguien que sea alérgico, si es que voy a utilizar algo, qué bebidas voy a utilizar, en qué cantidad, quién los va a elaborar, si está permitido realizar una contratación de esas características, si lo debo elaborar yo mismo, si tengo que guardar la factura, bueno, etcétera, etcétera, todo referente a lo que tiene que ver con los refrigerios. Pero adicional a eso, el salón, entonces tengo o que contratar el salón o que gestionarlo con una entidad pública o privada. Todo eso hay que hacerlo cuando una capacitación. Pero si usted se pone a escribir en los medios de verificación todos los registros para garantizar lo que hizo, pues va a estar usted en serios problemas, porque donde le falte algo, es probable que no le autoricen la actividad.
Entonces, si usted puso, por ejemplo, ahí que el tiquete de avión del capacitador, si usted no, por X o Y motivo, usted cuando lo contrató a todo costo y el tipo la factura, eh, ni siquiera la sacó a nombre de la mujer, se lo compró porque manejaba millas. Entonces, cuando usted va a meter, no, no tengo un medio de verificación válido, porque se contrató a todo costo, pero usted dijo aquí que lo iba a entregar. Entonces, dependiendo del supervisor o del interventor, eso se le puede convertir en un problema. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que las evidencias sean concretas. Usted entrega un informe de la capacitación. En el informe de capacitación puede entregar lo que quiera, las fotografías, los listados de asistencia, el número de personas que invitaron, el número de personas que asistieron, la evaluación de la formación, bueno, lo que usted quiera. Pues, medio de verificación, informe de capacitación. Ya, porque entonces, el ejemplo que les queda, fotografías, listados de asistencia, material en PDF, registros de entrega del material, registros de convocatoria, registros de compra de, bueno, todo, ¿sí? Entonces, con un informe de capacitación es suficiente. Creo que ya hubo suficiente descripción frente al tema. En los supuestos, aquí cuando hacemos en la matriz de marco lógico, tienen que haber unos supuestos, y es qué factores externos pueden llegar a influir sobre el éxito de una actividad, bueno, digamos, pueden llegar a afectar el desarrollo de una actividad y el éxito del proyecto, porque obviamente si me falla alguna actividad, pues voy a poner en riesgo el desarrollo de mi proyecto. Bien, luego debo diseñar las actividades y el cronograma, es parte de lo que veníamos hablando, con toda la estructura del desarrollo detallado de las actividades que vamos a llevar a cabo. Crear el cronograma detallado de las actividades, y ahí hay que mirar a ver también qué tan detallado, hasta qué punto, porque usted puede decir que va a dictar una capacitación en la semana, entre la tercera y la cuarta semana de abril y no necesariamente lo estará haciendo mal, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es que lo deje así. Tiene 15 días para desarrollar una capacitación. Punto. Usted mirará en qué momento la hace, ¿sí? Ya después, usted sí puede hacer un plan operativo, ¿sí? Que es lo que ya cuando usted llega a hacer sus actividades, cuando usted ya es el director del proyecto, entonces buenas noches, Alice, bienvenida. Igual la clase está grabada, entonces igual nos puedes acompañar ahorita y luego para adelantarte, pues revisas en YouTube, ¿no? Para lograr ponerte al día con ese tema. Con mucho gusto. Entonces, el cronograma detallado es para eso y luego ya cuando yo lo esté planificando, un plan operativo, que lo voy a hacer yo y que es interno o que eventualmente me lo pueden pedir, ahí sí ya digo yo, en estas 2 semanas que tengo que para desarrollar la actividad, lo voy a hacer el día uno. ¿Por qué el día uno? Porque puedo tener imprevistos, dijeron ustedes. Entonces la planifico el día uno y tengo otros 14 días para hacerlo si es que tengo algún inconveniente. Bien. El presupuesto y los recursos, bueno, eso ya lo hablamos, estimo los costos y los recursos necesarios y defino la asignación de los recursos financieros, humanos y materiales. Eso seguramente lo vamos a hablar más adelante, pero es importante tener en cuenta el flujo de caja del proyecto. ¿Qué es flujo de caja? Es cuándo se me van a generar los ingresos, porque a veces nos dan anticipos, a veces no nos dan anticipos. Entonces, cuando no nos dan anticipos, pues tendré que prever yo que tengo que tener un flujo de caja a través de mi organización para cubrir esos ingresos, puede ser a partir de las contrapartidas. Entonces, cuando yo hago el presupuesto, no es solo definir el costo de cada actividad y organizarlo en un solo documento para decir mi proyecto vale 1.000 millones, sino que tengo que definir en qué momento tiene que realizarse los egresos. Entonces, de esos 1.000 millones, ¿cuánto necesito el primer mes? ¿Cuánto el segundo? ¿Cuánto el tercero? ¿Cuánto el cuarto? ¿Sí? Planificando también, porque los proyectos normalmente le dicen a usted, cuando alcanza el 30% del proyecto se le da tanta plata, cuando alcanza el otro 30 se le da tanta plata, cuando alcanza ya el último 40 es tanta plata la que se le da al cierre del proyecto. Entonces, muy importante que tengamos ese ejercicio. La estructura de costos definido, Ernesto, pues hay modelos de presupuesto.
yo les puedo compartir un modelo, de hecho, ya tienen compartido un modelo de costos de un proyecto. En el proyecto de calidad ya hay una estructura que es totalmente válida, o la que está en el proyecto de cacao también totalmente válida. Sin embargo, depende mucho del sponsor, del financiador. Entonces ellos le pueden decir a uno, este es el formato para planificar el presupuesto, ¿sí? Ahora, una cosa es el presupuesto del proyecto y otra cosa son los costos, por lo que hablábamos en algún momento. Si yo soy una empresa de consultoría y a mí me contratan para hacer un estudio de mercado, por decir cualquier cosa, o por montar una línea de procesos, si es que yo soy una empresa que hace maquinaria. Una cosa es el valor de la venta y otra cosa son mis costos, ¿no? Entonces yo en el valor de la venta le coloco, ¿cuánto vale el estudio de mercado? Tanta plata, 30 millones, 50 millones. Ya en los costos usted ya eh, define cómo van esos 50 millones, ¿no? Pero hay que tener muy claro que una cosa son mis costos y otra cosa es el precio del cual yo estoy comunicando que tiene la actividad que voy a desarrollar. William Rojas, flujos de caja se requieren para la evaluación financiera para la proyección en el futuro. Eh, ¿Es una pregunta o es una afirmación, William? Para poderte dar, o es una claridad. Pregunta, los flujos de caja, yo lo haría eh, para saber si es viable mi proyecto, teniendo en cuenta cuáles son los recursos de la entidad que yo represento. Entonces, yo tengo que saber en qué momento tienen que haber egresos de dinero, porque muchas veces a las empresas le dicen, es que usted su flujo de caja o su liquidez tiene que ser superior a uno, o tiene que, sí, le ponen un indicador, simplemente digamos como para tener claridad de que cuentan con los recursos. Pero a mí me ha pasado en proyectos que usted inicialmente dice que los primeros 3 meses, por decir algo, no van a haber egresos de la entidad cofinanciadora, sino que le pagan cuando usted ejecuta. Entonces, si a usted le pagan cuando usted ejecuta, entonces eso quiere decir que los 3 primeros meses usted tendrá que contar con los recursos para financiar el proyecto, o tendrá que eh, identificar de dónde van a salir los recursos. O si es que negocio a los consultores y les digo, el primer pago está el tercer mes cuando ejecuten, ¿sí? Pero adicional a eso, tendré que saber de dónde salen los recursos para las demás actividades que se van a desarrollar. Entonces, mi sugerencia es elaborar ese flujo de caja de manera previa para que usted pueda identificar de dónde van a salir los recursos, cómo va a financiar su proyecto de acuerdo a los ingresos que va a ir teniendo el proyecto mismo. De hecho, la sugerencia con los cooperantes, cuando tienen los contrapartidas, hay veces que un cooperante pone el 10, el otro cooperante otro 10, el otro cooperante otro 10. Pues ahí es donde tengo que decirles en qué momento tienen que colocar la plata. Muchas veces, eh, pues lo oportuno sería que esa plata estuviera de pronto en una fiducia, ¿no? Para que pudiéramos contar con la plata. Lo que hacen los entes cofinanciadores normalmente es que en el momento en que se debería ejecutar la plata, usted la ponga. Pero si usted como eh, formulador del proyecto inicialmente, y luego como planificador del proyecto, no identifica los recursos que se necesitan, pues cuando usted ya llegó a la ejecución de la actividad, decir, usted en cronograma, mañana tenemos que iniciar el montaje de la planta. Y usted mañana se sienta a mirar el presupuesto que necesita y llama a la entidad que pasó el proyecto. Jefe, es que necesitamos 1.000 millones. ¿Para cuándo? No, la otra semana, porque ya tenemos los equipos vistos y ya necesitamos girar los recursos para que nos envíen los equipos. No, pues yo no tengo esa plata en el bolsillo. Entonces, de ahí la importancia de que usted deje eso casi que desde la formulación del proyecto. Claro, cuando hay modificaciones a rubros presupuestales deben ser autorizados por el sponsor, ¿sí? Y incluso por la interventoría muchas veces. Entonces, de ahí la importancia de un buen ejercicio de planificación
a la hora de elaborar los presupuestos. Muy importante, y por eso yo les decía en algún momento, siéntense en grupo a hacer esa elaboración, no permitan, digamos, que lo haga una sola persona, ¿sí? Y no porque la persona no sea competente, sino porque tiene que haber un proceso de construcción colectiva allí, que no sea simplemente esperar a que nos entreguen los resultados de algo sin evaluar. Bien. Luego viene toda la actividad de ejecución y seguimiento, implementar las actividades planificadas y realizar seguimiento continuo para asegurar que el proyecto se está desarrollando según lo planeado. Bueno, allá hay otra cosa que tiene que ver con la presentación del proyecto, que aquí no lo estamos hablando, aquí estamos hablando ya de mi proyecto ya fue aprobado. Eh, Seguramente lo vamos a mirar a detalle en una de las dos clases que vienen, pero no quiero dejarlo pasar de acá de este momento. Cuando usted formula un proyecto con base en unos términos de referencia, pues casi que hay unos criterios, unos documentos que me piden a mí. Entonces, muchas veces los gerentes de proyectos, los gerentes, sí, gerentes de proyectos, gerentes de empresas, eh, los directores, dejan eso en manos de un tercero, ¿no? Formula el proyecto y me avisa cómo nos va. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? A los proyectos, primero en etapa de formulación, hay que hacerle seguimiento, como cualquier actividad. Entonces, si usted define, bueno, vamos a hacer el análisis del contexto, usted va a hacer un análisis de precios, usted va a hacer este tema, usted va a hacer este tema, usted va a hacer este tema. Listo, ¿para cuándo tenemos esa actividad? La próxima semana tenemos seguimiento y a la siguiente semana entrega. Y les echo una llamadita al segundo día, venga, ¿cómo le ha ido? ¿Qué problemas ha tenido? ¿Se ha logrado encontrar la información? Bueno, Ernesto, qué pena que me atoré. Denme un segundo, por favor. ¿Cuánto puede valer la formulación de un proyecto? Desde mi punto de vista, lo más importante es si se necesitan estudios previos en la fase de preinversión, si yo necesito un estudio de factibilidad, si necesito un estudio de mercado, si hay alguna información que yo no tenga para formular el proyecto, eso es lo que más vale. ¿Cuánto vale? Depende de cuánto le coticen, no lo sé. Cada estudio tiene un costo diferente. 10 millones, 30 millones, 50 millones, no lo sé. Esos estudios preliminares necesita un estudio de suelos, por ejemplo. Yo no sé cuánto valga un estudio de suelos, pero no, es que por eso te digo, Ernesto, que son variables los estudios que haya que hacer dependiendo del proyecto. Si yo voy a construir una institución educativa, pues necesito el estudio de suelos, necesito el diseño, eh, necesito validar, digamos, varias variables previo a. Em, Álvaro, pero es que, a ver, ¿cuál es el tema? Mucha gente dice, no, es que eso le vale entre el 1 y el 3% del valor del proyecto. No, pues yo he visto proyectos de 20.000 millones y no por eso se va a cobrar un 1% sobre la formulación, ¿sí? Eh, lo que les digo, yo para ser muy responsables, un proyecto pequeño puede, si a mí solo me dan todo, yo solo hoy lo voy a formular. Hay gente que lo formula dependiendo del tamaño, 3 5 10 15 millones, ¿sí? Hay gente que va a éxito. Hay gente que dice, yo le formulo el proyecto gratis, pero cuando salga el proyecto, yo se lo ejecuto, ¿sí? O yo le ejecuto por lo menos un componente. Entonces, sí, Álvaro, tú puedes colocar un porcentaje, eh, no sé, por ejemplo, si es un proyecto de construcción, sí, que tiene que ver, por ejemplo, de ingeniería, eh, mucha gente lo que le dice es,
Sí, yo le cobro los estudios, es decir, yo no le, mejor dicho, con mucho gusto yo le hago a usted el estudio de suelos, pero le vale tanto, el estudio de suelos nomás. Y los diseños se los cobro aparte, ¿sí? Y usted formule el proyecto como quiera, que eso no es lo mío. Eso es lo que normalmente le dice a alguien que maneja el tema de ingeniería civil o de construcción, ¿sí? Cuando usted normalmente es formulador de proyectos, lo que le digo, a veces le piden a uno un estudio de competitividad. Si el estudio de competitividad no existe, le toca hacerlo, le toca contratarlo. Entonces, estos estudios de competitividad de 200 millones. Entonces, por eso es muy variable. De acuerdo, Álvaro. Los estudios, digamos que requieren equipos, cualquiera. Cualquier estudio requiere equipos. Así sea un estudio social, requiere equipos de trabajo. Entonces, sería muy responsable decirte, no, es que puede valer esto, puede valer lo otro. Por eso te digo, la sola formulación, lo que te digo, he visto que cobran hasta 15 millones y eventualmente lo que dicen es, yo voy por éxito, con un porcentaje de éxito, le cobro, por decir algo, entre 5 y 10 millones de pesos y el resto va a éxito, ¿sí? Ahora, hay gente que prefiere no hacerlo de esa forma por lo que le implica, porque ¿de dónde se saca la plata? Del mismo proyecto, ¿de dónde va a sacar la plata del proyecto y cuándo la va a pagar? Eso tiene sus riesgos ese tema de esa manera. Bien. Entonces yo les decía, muy importante tener usted una lista de chequeo, una lista de verificación de su proyecto con todo lo que tiene que entregar. Te tengo que entregar una carta de presentación del proyecto, que tengo que entregar unas cartas de interés de los clientes, que tengo que entregar unas cartas firmadas de los beneficiarios, que tengo que entregar estados financieros de la institución, que tengo que entregar el proyecto, que tengo que entregar los antecedentes, que tengo que entregar un formulario diligenciado para la entidad del sponsor, del financiador del proyecto, que tengo que entregar un análisis de indicadores, que tengo que entregar el flujo de caja, que tengo que entregar una matriz diligenciada. Bueno, eso se hace con lista de verificación y no espere hasta el último día. Vaya chuleando y vaya haciendo. Incluso hay una persona que usted solo junte usted los papeles. Usted solo verifíquelos. Usted solo formula el proyecto. Usted solo y hacemos reuniones periódicas donde, pero sí es muy importante hacer esos ejercicios de validación. Claro, los estudios de factibilidad tienen un costo aparte porque el estudio de factibilidad, ¿quién te lo va a hacer gratis? ¿Quién trabaja gratis hoy por hoy? A no ser que le digas a la inteligencia artificial que te lo haga y tú te vayas con lo que te diga. Pero es muy riesgoso, ¿no? Hoy en día todavía no está demostrado que las IAs le entreguen a uno cosas o productos definitivos sin tener toda la información a mano. Digamos, a nosotros nos han vendido la idea de que la inteligencia artificial hace muchas cosas y nos sirve como fuentes de información. De hecho, usted le pide el EDT, usted le dice a la inteligencia artificial, que de hecho es muy interesante que hagamos ese ejercicio. eh, Perdón, voy a dejar de compartir acá. Es muy importante que hagamos ese ejercicio y es pidámosle que nos haga la estructura para una actividad, para alguien que tenga ahí la inteligencia y que nos pueda compartir por la pantalla. Dígale, por ejemplo, que si le puede hacer la estructura de desglose de trabajo para lograr el ingreso al mercado de los Estados Unidos con filete de tilapia listo para preparar desde Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Y miremos qué nos sale. Miremos cuál es el resultado de pedirle esa información. Compártenla por acá por el chat.
a ver qué le dicen, qué le dice la inteligencia artificial. ¿Hay alguien que lo esté haciendo? Mm. Envíalo así a ver qué tal, a ver cómo nos va. Eso es lo que envía, por ejemplo, Copilot. Fíjese cómo ahí está, cómo ven ustedes esa información. ¿Ustedes lo ven coherente? ¿Cómo lo ven? A mí me parece que que entrega una información muy importante para construir el EDT cuando uno no la tiene, ¿sí? Supremamente interesante. Y le construye a usted cronogramas, le construye presupuestos. Usted le dice a cuánto tiempo, le dice, tengo 4 meses para realizar esa investigación, ¿sí? Entonces creo que es una información relevante lo que nos puede entregar la inteligencia artificial. Lo que no puede hacer usted es entregarlo sin revisarlo. Toca revisar al detalle, porque él le puede entregar a usted 10 actividades. 10 actividades es demasiado.
Alguien me preguntaba hace un momento, ¿cuál es el número de objetivos adecuado? Cuatro. ¿Y cuántas actividades le han incluido ustedes a proyectos? Quienes tienen experiencia están acá. ¿Cuántas actividades le han incluido a una actividad en esa estructura de desglose de trabajo? Sí, perfecto, Maribel. Muchas gracias. Alguien que haya tenido experiencia con la presentación de proyectos. Vea, yo alguna vez cometí el error de meterle a un proyecto, eran como cinco actividades, cinco objetivos, y cada objetivo tenía casi de a 10 actividades. Es una locura, 50 actividades dentro de un proyecto. La sugerencia es, por cada objetivo, métale máximo cuatro actividades, entre tres y cuatro actividades, no más. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que a mí nomás ahí me botó como 9 actividades, ¿no? Entonces, redúcemelo a cuatro actividades. Sí, exacto. Cinco actividades ya es, yo lo dejaría en cuatro, Álvaro. Máximo cuatro actividades. ¿Sí? Entre tres y cuatro actividades es lo adecuado. Ah, que puede que ser, puede ser que una de las que usted puso lleve varias dentro de sí. Ah, perfecto. Sí, cuatro objetivos, tres o cuatro actividades máximo. Y entonces usted lo que hace es resumirlo. Entonces, nosotros le pegamos, a ver. Sí, de acuerdo, William, elaborar bien los PROM es vital, vital, vital. Entonces, claro, ya cuando uno lo organiza, yo le boté este PROM, eh, elabore la estructura de desglose de trabajo en cuatro actividades. Entonces, ya, claro, cuando él lo va y lo revisa, entonces ya me lo bota en cuatro actividades. Sí, y no me bota las 10 que me votó inicialmente. Sí, bueno, aquí no me deja enviarlo todo porque tiene muchas palabras. Entonces me mandó esas cuatro actividades nomás. ¿Sí? Y cada actividad, pues ya lo manda con cada uno de los temas allí. Perfecto. Bueno, muy bien. Yo creo que ahí esa aplicación de la inteligencia artificial hoy estuvo perfecta como ejercicio para que logremos ver muy bien en dónde es que más nos sirve. Claro, y en el análisis del contexto, ahí hay algunas inteligencias donde usted le bota tres o cuatro documentos y le dice que le elabore un análisis del contexto. Perfecto, hágalo. Y simplemente a partir de allí lo que usted entra es a hacer ya el análisis, a revisar la información y demás. No quiere decir que usted le dé toda la tarea a ellos, sino que usted, para ahorrar tiempos y simplificar tareas, pues hágalo y lo revisa, ¿no? Y le da un buen manejo. Bueno, yo no sé si tenemos por acá al hombre San Miguel, si tenemos a David San Miguel por acá y si va a participar eh, para el cierre de la actividad de hoy. A ver, ¿dónde está? Por aquí David. Vamos a mirar si está David. David San Miguel, por aquí te estoy viendo, David.
Bueno, ya le escribimos. Entonces vamos a continuar con la presentación mientras. Bien, vamos a ver qué nos escribieron por acá. Exacto, seríamos responsabilidades de la adecuación al contexto de nuestros proyectos, pero en definitiva, en la actualidad, las IA son herramientas muy útiles para optimizar tiempo de la formulación. De acuerdo, Manuel, muy bien. Esa es la mayor conclusión. Y es que son un aliado muy importante. Es como si tuviéramos a alguien que nos estuviera ayudando. Yo le entrego información y le digo, vea, con base en esta información, dígame cuál es la mejor estructura de objetivos. Por ejemplo, y los reviso y los analizo y le puedo decir 10 veces y lo voy ajustando, ¿no? Bien. Entonces, esta es una estructura de marco lógico, donde tengo mi fin, aquí donde dice objetivo, pues es miremoslo bien, finalidad, indicadores, meta, fuentes de verificación. Consolidar la empresa en una unidad de negocios autosuficiente y rentable. Objetivo, desarrollar un proceso de formación y sensibilización que genere en las mujeres asociadas de la planta Guadaleo habilidades y conocimientos en organización y mercado. Entonces, aquí tenemos, este es un objetivo específico y aquí tendríamos como nuestro propósito, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo simplemente tomé la información, pero puede ser que este sea o nuestro, aquí está el fin, ¿no? Este es el fin y este es el propósito. Entonces, el fin, consolidar la empresa en una unidad de negocios autosostenible y rentable. Objetivo, desarrollar un proceso de formación y sensibilización. Bueno, ya lo leímos. Producto o resultado. Resultado uno. Las mujeres asociadas a la planta Guadalejo practican la organización empresarial efectiva y técnicas de marketing en su quehacer cotidiano de la empresa. Resultados 2. Plan de mercadeo concertado y puesto en marcha para elevar la productividad. Fíjense que aquí solo dejaron simplemente dos resultados o dos medios para lograrlo. Y entonces a cada uno le establecieron indicadores, metas, fuentes de verificación y supuestos. Muchas gracias, Gwen, por compartirnos la información que recolectaste en la inteligencia artificial. Dice aquí, investigación de demanda y perfil del consumidor es la actividad uno y menciona allí unas tareas. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por compartirnos la información. Entonces, hay una estructura, ¿cierto? Donde partimos del fin, viene el propósito, luego los productos y resultados. Eh, Aquí no necesariamente vienen las actividades, aquí simplemente pongo o mis objetivos específicos o los medios, o, ¿sí? Normalmente los resultados hay algunas matrices donde le dicen póngale el resultado al lado o parten del resultado, ¿sí? ¿A quién le preguntas qué IA utilizó? ¿A Wentz o a quién? La persona que dice usuario. Ah, ok. Entonces, para que por favor le respondas. ChatGPT es buena, yo lo he utilizado y me parece una buena herramienta. DeepSeek también es muy buena. Copilot también es muy buena. eh, Gemini también es muy buena. Incluso hay una que ayuda a elaborar también, que se la mencioné en la primera clase, no recuerdo el nombre ahorita, que ayuda a hacer como unos mapas mentales, muy, muy interesante y muy útil. Bueno, entonces les decía, aquí puedo partir yo del resultado obtenido y aquí pongo el objetivo específico o el medio.
¿sí? Porque puede que yo tenga un objetivo específico que tenga un resultado puntual. Entonces es bueno dejarlo planteado como objetivo específico y al lado el resultado o en otra casilla. Digamos que este formato no quiere decir que sea único, sino que yo le puedo colocar o lo puedo adecuar también dependiendo de mis necesidades. Bien, vamos a continuar. ChatGPT te da enlaces falsos, hay que tener cuidado con la información de referencia. Sí, es muy importante. Hay muchos que no dan fuentes, ¿no? De dónde toman la información. Entonces, pues dependiendo de la información que estés buscando, necesitas las fuentes. Esa, Mapify, esa era la que yo había dicho. Perfecto, esa era la otra inteligencia artificial para armar los mapas mentales. En general, todas las inteligencias artificiales, muy una que otra, creo que Gemini es la que bota fuentes de información. Pero finalmente, si yo estoy armando un EDT o si yo mismo le estoy subiendo la información y le digo consolídemela, funciona muy bien. Yo se lo digo como yo las utilizo. Yo, si necesito un tema puntual, un dato puntual como cuál es el consumo per cápita de pollo en Perú, pues se lo escribo allí. Pero yo lo que hago normalmente es, sí, de acuerdo, Maribel, Gemini da fuentes. Yo normalmente lo que hago es subir los documentos. Yo mismo busco los documentos, los subo los documentos a la inteligencia, por ejemplo, a ChatGPT, y le digo, con esta información, concluya esto, haga este análisis. Entonces, como yo ya le estoy dando la información, no tengo que esperar a que utilice otras fuentes, sino que yo se las estoy dando. Entonces, digamos que allí, bien interesante el tema. Perplexity, yo no la he manejado. ¿Qué tal es, Gwen? Perplexity. Bien, entonces aquí luego viene ya el EDT, ¿no? Toma un evento, el tema de las formaciones, aquí el resultado es como ese tema del proceso de formación donde espera que las mujeres, fíjese, es que aquí plantea los productos no sé qué, pero finalmente lo que va a hacer es el proceso de formación. Entonces aquí plantea las actividades, realizar eventos y acciones participativas sobre los temas de organización y marketing. Ah, perdón. Diagnosticar situación organizativa y comercial. Fíjese que ese diagnosticar no debería ir acá. Se supone que diagnosticar fue lo que yo ya hice en el análisis del contexto. Entonces, normalmente usted en un proyecto no le financian diagnósticos. Perfecto. Consenso, no sé tampoco qué tan buena será. Sí, estamos de acuerdo, Maribel. Suministrarle la información. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces aquí define las actividades, eh, define cuál es la medición que va a utilizar y finalmente establece la meta. Entonces establece el indicador y la meta que estableció, ¿no? Para llevar a cabo esa actividad y hacerle seguimiento. Bien, aquí vienen los componentes, pero yo prefiero parar ahí la clase de hoy y retomamos el día de mañana para que empecemos con toda el tema de la matriz de marco lógico ya bien a detalle, ¿sí? Con formatos y demás para que ustedes también tengan la posibilidad perdón, el día lunes. Gracias, Maribel. Sí, se mete uno en el tema y se le pasan los días. Entonces nos vemos el día lunes y retomamos el tema de matriz de marco lógico, pero ya teniendo la claridad. Yo les sugeriría de manera respetuosa a quienes logren revisar el material previo, porque nos va a ser muy útil para llegar y entender muy bien la matriz de marco lógico. Entonces, pues de nuevo yo les agradezco enormemente la participación el día de hoy en la formación, la disfruté bastante, creo que hablamos, Wentz, no, lo importante es revisar el material de atrás, lo de árbol de problemas, árbol de objetivos, cómo se redactan los objetivos, bueno, todo ese tema, como las diapositivas que hemos visto.
¿sí? Eh, entonces, bueno, no, muchas gracias a ustedes. Sí, disfruto bastante el tema de las formaciones con ustedes por la forma como compartimos. Entonces, pues espero que tengan un excelente fin de semana, que logren descansar, que logren compartir en familia, eh, bueno, y que finalmente logremos un buen ejercicio de formación de la mano todos aquí en este espacio. Que tengan de nuevo una excelente noche. Adiós, adiós. Chao, chao.